Atención, beneficiarios del Seguro Social. Tenemos el último informe por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Este departamento que se encarga de darnos mes tras mes los datos del IPC. Y ahora tenemos el respectivo para el mes de junio. Y es que gracias a estos datos podemos ver si es que la inflación está subiendo o está bajando. Y de este modo pues podemos ir aproximándonos a lo que va a ser el COLA 2025. Hola a todos, el día de hoy estaremos hablando sobre estas últimas proyecciones para el próximo ajuste del costo de vida en el Seguro Social. ¿Qué es lo que significan estos datos para nuestros beneficios? Y es que con el reciente informe, la Senior Citizens League ya viene afirmándonos que el próximo aumento del COLA podría ser el más bajo en varios años. Todo esto se debe a la caída de la inflación en este año 2024. Pero ¿será que esto es una mala noticia? ¿Será que mejor es tener aumentos a que baje la inflación? Pues hoy vamos a comprenderlo. Veremos todos los datos ofrecidos en este informe. Veremos las últimas proyecciones por parte de los expertos de la Senior Citizens League. Y veremos lo que nos depara el próximo año 2025 con los beneficios del Seguro Social. Recuerda que si esta información te ha sido útil, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más actualizaciones sobre el Seguro Social. Pues así es, señores, se proyecta que el aumento del costo de vida que estará llegando el próximo año 2025 y que será publicado oficialmente en octubre de este año 2024 sería el aumento del costo de vida más bajo en años. Según la Oficina de Estadísticas Laborales en los Estados Unidos, el IPC respectivo para junio de este año 2024 es del 3%. Una caída en los precios del 0,1% en respecto al mes de mayo. Todos los artículos aumentaron una media del 3% durante los 12 meses anteriores. Pues en general la inflación de este año 2024 sin duda alguna ha sido inferior a la del año 2022, la cual recordemos que alcanzó los máximos de 40 años, con un 9,1% de junio en ese año. Y es que el IPC, este índice que mide la inflación, se puede monitorear continuamente para hacer estimaciones futuras. Recuerde que el COLA está directamente relacionado con la inflación. Y es que la única razón por la cual el COLA fue tan alto en el año 2022 y posteriormente en el año 2023 es porque la inflación fue muy alta en el año 2021 y en el año 2022. Entonces, esto podría ser una señal de que la inflación continúa enfriándose y de que las tasas podrían coincidir con los promedios históricos de las décadas anteriores. Antes del año 2022, el promedio de los COLA a 30 años eran del 2,4%, por lo cual se está esperando que esto sea una señal de que la inflación está volviendo a la normalidad. La Senior Citizens League, este famoso grupo de defensa para las personas mayores y que es no partidista, publicó su estimación este jueves pasado. Según las cifras del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos, lo cual pues viene proyectando que el ajuste del costo de vida sea del 2,63% el próximo año. Si es que esa estimación se mantiene hasta octubre, cuando se anunció oficialmente el COLA, estamos hablando de que sería el aumento más bajo desde el último, que fue del 1,3% en el año 2021. Los ajustes anuales por costo de vida por parte de la Administración del Seguro Social están diseñados para ayudar a los beneficiarios del Seguro Social y de otros subprogramas como lo es el ingreso de seguridad suplementario,
a poder conservar su poder adquisitivo en medio de una inflación creciente. Pues estos aumentos, los cuales se emiten anualmente, se determinan utilizando el IPC-W por parte de la Oficina del Trabajo, que es en sí mismo una medida del cambio en los precios de los bienes y de los servicios de consumo comunes. Sin embargo, en el pasado las personas mayores se han quejado de que este IPC-W no necesariamente tiene en cuenta los hábitos de gasto en los adultos mayores. El COLA de este año será importante, porque muchos adultos mayores dijeron que no se mantuvo a la par de sus gastos reales el año pasado. Entre los aproximadamente 1.550 participantes de la última encuesta dirigida para los adultos mayores de este año 2024, el 69% dijo que sus costos domésticos aumentaron más rápido que el COLA del año pasado. Hablamos de costos de comida, costos de vivienda. El precio de los alimentos en particular fue el centro de atención en este último informe. Utilizando los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la organización estimó que el costo del producto comestible en promedio se ha inflado un 24% desde el año 2020. Aún así, la estimación más reciente del COLA es ligeramente superior a la estimación de este mismo grupo de junio, cuando predijeron un aumento del 2,57% para el año 2025. Pero todavía está por debajo del aumento del 3,2% otorgado a los beneficiarios del Seguro Social en este año 2024. Y obviamente está muy por lejos de los grandes aumentos que vimos del 8,7% y del 5,9% para los beneficiarios en el año 2023 y 2022, respectivamente. Esos mayores aumentos fueron diseñados más que todo para poder mitigar los efectos de la inflación histórica. Pero incluso con esos ajustes, los adultos mayores dijeron que siguen pagando precios más altos de lo esperado en artículos que son clave, como lo es la vivienda, los alimentos y la atención médica. También se considera que el IPC-W de la Oficina Laboral, que la Administración del Seguro Social es la que utiliza para calcular los aumentos anuales del COLA, no es una buena métrica para determinar los hábitos de gasto de los adultos mayores en promedio. Y es que no es que tengan la cifra objetivo que esperan. Quieren ver un enfoque más integral. Las personas también viven más tiempo durante la jubilación, por lo que es difícil para cualquiera ahorrar para eso. La Senior Citizens League publica una proyección actualizada del COLA cada mes. La Administración del Seguro Social va a anunciar el ajuste del costo de vida del próximo año oficialmente en octubre, luego de la publicación de los datos revisados del IPC de la Oficina Laboral respectivo al mes de julio, en el cual ya estamos en transcurso. Luego viene agosto y septiembre. Ahora bien, señores, ya tenemos en cuenta lo que nos depara en el próximo año, o al menos una idea de lo que puede ser. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué formas tenemos en que los beneficiarios del Seguro Social puedan ganar más dinero? Los aumentos del COLA en estos últimos años pueden estar ayudando a los jubilados a hacer frente a los costos actuales. Al menos no tanto. Dicho esto, algunas personas pueden decidir que necesitan más ingresos para mantener su estilo de vida. Y es que detalles como conseguir un trabajo a tiempo parcial es algo que puede ayudar a los jubilados a generar ingresos adicionales. Para los jubilados que prefieren el trabajo flexible y remoto, muchos trabajos se pueden realizar completamente en línea, desde su hogar. Si recibe beneficios y tiene un trabajo antes de alcanzar la edad de jubilación completa, puede ganar hasta una cierta cantidad. Si sus ingresos superan esa cantidad, sus beneficios se reducirán. Una vez que alcance la edad de jubilación completa, ya no habrá límites en lo que puede ganar.
Los ingresos complementarios adicionales también podrían provenir de cuentas de jubilación, como lo son las cuentas 401(k) o una cuenta de jubilación individual IRA, o también las pensiones. Recuerden, no intentemos depender solo del seguro social. Busquemos otras fuentes de ingresos.